Quiero empezar haciendo referencia a la pregunta de San Juan Bautista: ¿eres tú el que debía venir o tenemos que esperar a otro? Porque parece esta pregunta desmentir algo que sabemos todos, que Juan el Bautista era primo de Jesús, María la madre de Jesús y la prima Isabel. Por lo tanto, si eran primos, nosotros creemos que se conocieron, se trataron. Isabel le debe haber dicho muchas veces a Juan el Bautista: mira que el Mesías es el hijo de María, mi prima. Todas esas cosas que forman parte de nuestro común pensar. Pero si miramos un poquito la historia con algunos datos también de la Biblia y de fuera de la Biblia, la historia de Juan Bautista es una historia de la cual no sabemos prácticamente nada, solo su nacimiento y luego cuando aparece predicando. ¿Y en el medio qué? El desierto. El Evangelio de San Lucas cuenta que cuando el niño creció, la gente se preguntó: ¿qué llegará a ser este niño? Cuando el niño creció, vivía en lugares desiertos. Vivía en el desierto. Segundo, sabemos que era de familia sacerdotal. El papá era uno de los sacerdotes del templo de Jerusalén, Zacarías, el que se quedó mudo. Vivió en el desierto, era de familia sacerdotal. Tercero, sabemos, no por la Biblia, pero en el desierto, ¿dónde vivió en el desierto? Hace no mucho tiempo se descubrieron, en el año 1948 se descubrieron, casi por accidente, unas cuevas en Qumran. Yo tuve la dicha de visitarlas. Qumran es la zona desértica del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, donde vivían una comunidad formada por sacerdotes del Templo de Jerusalén que de alguna manera estaban en disidencia con el perfil que habían asumido los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Juan el Bautista vivía en el desierto, era sacerdotal, y en el desierto había una comunidad de sacerdotes, Qumran, los esenios, que vivían una vida, una espiritualidad muy, muy, muy rigurosa. Hasta acá me siguen. Con lo cual, es probable que Juan Bautista haya, según muchos, al menos no lo tenemos la demostración última, pero es probable que Juan Bautista haya sido miembro de esta comunidad, hasta que, por una moción del Espíritu Santo, empezó a predicar un bautismo, y ahí es la historia que ya conocemos por la Biblia. De Jesús, ¿qué sabemos? Digo, para saber si hubo un contacto tan estrecho entre Juan Bautista y Jesús. Apenas nacido, tuvieron que emigrar ¿a dónde? A Egipto, porque Herodes quería matar, y de hecho la matanza de los inocentes. ¿Cuántos años vivió Jesús en Egipto exiliado? 3 años, no sabemos, en realidad no sabemos cuántos años, pero fueron. No lo dice. Hasta que murió Herodes. Pudieron ser 3, 4, 5, 6, no sabemos. O sea, la primera infancia de Jesús fue la de un exiliado en Egipto. Segundo, cuando volvió de Egipto, ¿se radicó acaso en Belén o en la zona de Judea donde supuestamente estaba Juan Bautista? No. Fueron al norte del país, a Nazaret. Por tanto, pensar que hubo un largo conocimiento en la niñez o en la juventud entre Jesús
y Juan el Bautista no parece tener mucho sustento. Son más vale ideas que nos hicimos por ahí. Hay un cuadrito, yo me acuerdo que lo tenía, no me acuerdo de quién, una pintura muy bonita, donde está Jesús y Juan Bautista de niños, juntitos, jugando ambos. Esa historia de Juan y Jesús criándose juntos no tiene mucho fundamento. Entonces, tenemos acá una pregunta. ¿Eres tú el que debía venir o tenemos que esperar a otros? Primero, se fundaría en el hecho de que muchos no se deben haber conocido durante su vida de niños y jóvenes. Segundo, claro, pero ¿cómo? ¿No lo bautizó? Sí, lo bautizó. Pero ¿lo reconoció cuando lo bautizó? Y ahí entran versiones distintas. De hecho, el Evangelio de Juan ni siquiera dice que Jesús se hubiera bautizado, perdón, ni siquiera narra el bautismo. Habla de aquel sobre el que veas descender el Espíritu Santo. Marcos, Mateo, yo quiero ahora, no digo pinchar el globo de ustedes, si ustedes quieren seguir con el globito, pero si uno lee los evangelios con rigor, no necesariamente aparece Juan como testigo de que Jesús es el Mesías acreditado. No necesariamente. Ahí hay un conflicto. Y hay otro conflicto más que les quiero contar. No todos los discípulos de Juan se hicieron discípulos de Jesús. Jesús empezó a predicar después de que Juan fue encarcelado. Eso sí es histórico, claramente histórico. Entonces, ¿qué más? Durante mucho tiempo hubo discípulos de Juan que siguieron siendo discípulos de Juan y bautizando en el nombre de Juan. San Pablo en Éfeso, en el año 53, por ahí, en Éfeso, San Pablo, en Éfeso, va a encontrar a un grupo de discípulos y les va a preguntar, ¿qué bautismo recibieron? El de Juan. No, Juan bautizó con agua. No, pará, chicos, ustedes les falta lo más importante. Y ahí los bautizó en el nombre de Jesús. Y en el Evangelio de Juan, les cuento que hay un lío ahí. Perdón porque les traiga todas estas cosas así. Hay un lío porque se ve que algunos de los discípulos de Juan estaban tenían atragantado a Jesús. ¿Por qué? Porque algunos de los discípulos de Juan se pasaban a ser discípulos de Jesús. Todo esto es algo así como para ver el escenario. No es lo más importante, pero es para entender esta pregunta. ¿Eres tú el que tenía que venir? Y acá hay la última razón, y que es la que quiero abundar más, es sobre la predicación de Juan. ¿Qué predicaba Juan Bautista? Lo escuchamos la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que predicaba Juan el Bautista? La conversión. Que se arrepientan, la conversión. ¿Y en qué términos lo predicaba? Ahí está. Se los repito. Está acá, lo tengo en la hoja anterior. Decía, al ver a los fariseos y saduceos que se acercaban a recibir el bautismo, Juan les dijo, escuchen lo que... Esta mañana lo dije con una vehemencia que alguna gente se asustó. Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira que se avecina? Produzcan el fruto de una sincera conversión.
El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, o sea, el leñador ya está midiendo el golpe. No sé si alguna vez hacharon. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y después sigue con el fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle la sangre. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Más fuego. Tiene su hermano a la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. ¡Qué calor! Esto era lo que predicaba Juan el Bautista. Esto. El Mesías viene con el hacha y con la horquilla a prender fuego. Punto. Si no se convierten, punto y coma, se embroman. Esto era. Y resulta que, ¿qué pasó con Jesús? Jesús no elude el conflicto entre la prédica de Juan Bautista y el patrón de su ministerio. ¿Cuál es el patrón? El paradigma de su ministerio, lo que él realiza. A los enviados de Juan el Bautista les dice: vayan y díganle a Juan lo que ustedes oyen y ven. Y ahí hace una referencia a 6 acciones que están sucediendo, lo que está sucediendo y que ellos ven y oyen. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos oyen, los leprosos son purificados, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y añade una bienaventuranza: y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. O sea, Juan oye hablar de estas obras y Juan se ve confrontado a tomar una decisión: aceptar que Jesús sea el Mesías, de un Mesías diferente a como él lo había predicado, o el Mesías verdadero que él había predicado, pero que no pensaba él que iba a hacer todo esto, ¿no? De verdad, Juan pensaba que Dios enviaba un Mesías para juzgar, un Mesías de fuego. Y apareció Jesús, que no como un Mesías de fuego, o a lo sumo, si lo es, de fuego de amor. Porque con estas obras los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos oyen, los leprosos son purificados, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Con estas obras, evidentemente acompañadas de palabras, con estas obras, Jesús está mostrando el corazón de Dios. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Termino con esto. ¿Cuál era la crisis de Juan el Bautista? ¿Falta de fe? No. ¿Falta de esperanza? No. ¿Falta de amor? No. ¿Cuál era la crisis? La crisis era la crisis de la desilusión. En cierto sentido, que nos puede pasar a todos, hasta el sentirse estafado por Dios. Ojo, no es pecado sentirse estafado. En todo caso sería pecado estafar. Pero ¿por qué uno se puede sentir estafado por Dios? Porque en algún momento Dios parece no responder a nuestras expectativas, o al menos a las expectativas que nosotros nos habíamos hecho de Él. Ejemplo, yo recuerdo la hija menor de un matrimonio de muchos hijos, de una parroquia donde estuve hace unos años. La vi nacer, así que ya tenía 15 años, murió su papá. Rompió con Dios
y empezó un camino al margen de Dios. Esa ruptura tal vez no fue dramática, pero arraigó en ese sentirse estafado y decepcionado. ¿Para qué voy a seguir esperando en quien me falló? Fíjense, ¿para qué voy a seguir esperando en quien me falló? Y si uno se pone a mirar, la mayor parte de las crisis de fe que se ven en nuestro tiempo tienen que ver con esta realidad, al menos las que se ven en el pueblo cristiano. En algún momento pareciera que Dios nos falló. ¿Qué te pedí? Lo único que te pedí. Nunca te pedí nada. Estoy dándole palabra, le estoy dando voz a esta crisis. Nunca te pedí nada. Y lo único que te pedí, que no era para mí, me lo diste. Si somos conscientes que no era para mí, que no era para mí, ahí está el famoso, yo te pedí por mi papá, te pedí por mi abuelita, en realidad te pedí para que me los conserves para mí. Pero sería muy triste descubrirnos tan egoístas y tan centrados en nuestras propias aspiraciones, deseos, etc. ¿Qué hace Jesús? ¿Jesús cambia la realidad para que Juan no se sienta desilusionado? No, le ratifica la realidad de su propio ministerio. Vayan y cuéntenle a Juan lo que ella sabe, porque ya oyó en la cárcel lo que está pasando. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son curados, los leprosos son purificados, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Este es el estilo de Dios. Dios no cambia su estilo por dorarnos la píldora o por sacarnos del malestar de la desilusión o de los sentimientos de sentirnos estafados. Dios no cambia la realidad de su verdad, al contrario, nos invita a aprovechar la oportunidad de bien que en su ministerio se nos ofrece.